Bien, veamos entonces ahora la convergencia y divergencia de las series. Es importante conocer el valor de su suma. Entonces supongamos que tenemos la serie que suma desde 1 hasta infinito de u sub n términos. Para calcular la suma de esta serie vamos a recurrir a una sucesión. Recordemos que una sucesión es una función cuyo dominio son números naturales y cuya imagen es los números reales. Bien, veamos entonces esta sucesión donde tenemos el valor S1, S2, S3 y así hasta llegar al Sn. Estas son sumas parciales de la sucesión. Veamos, S1 corresponde a U sub 1. S2 va a ser U sub 1 más U sub 2. U sub 3 va a ser U sub 1, U sub 2 y U sub 3 sumados. Y así podríamos tener que S sub n sería los enésimos términos de la serie sumados. Bien, si tuviéramos que n tiende a infinito, tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, ¿sí?, sería igual a s. Esto sería igual a sumar desde 1 hasta infinito todos los u sub n, o sea, u sub 1, u sub 2 hasta el u-enésimo término. Dicho límite existe y es finito. Entonces podemos decir que esa serie converge. En caso contrario, se diría que esa serie es divergente y no tiene suma, o sea que su límite es infinito o no existe. Aquí tenemos entonces S sub n, que sería la que tenemos acá, cuando n tiende a infinito, toda esta suma nos daría por resultado S. Bien, veamos estos dos gráficos. Aquí tenemos graficados los valores de los uenésimos términos de la serie. Estos son 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo y así sucesivamente. Si vemos, esos valores son cada vez más chiquitos cuando n tiende a infinito. ¿Esto qué significa? Que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n, que en este caso sería 1 sobre 2 a la n menos 1, tiende a 0. Este ejemplo corresponde a la cuerda que vimos anteriormente de 2 metros de longitud. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que los valorcitos son cada vez más chicos, llegando a que el enésimo término es casi 0. Si lo vemos aquí, algebraicamente, tenemos que el límite de n tendiendo a infinito es 2 a la n menos 1 sería infinito y 1 sobre infinito cuando tenemos el límite es 0. Bien, veamos entonces qué pasa con su sumatoria. Si tenemos el límite de n tendiendo a infinito de s sub n, tenemos el límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria de cada uno de estos términos. La sumatoria de cada uno de esos términos, como ya vimos en el ejemplo de la cuerda, tiende a 2. Entonces aquí tenemos los valores que se van a ir sumando en las sumas parciales que vimos anteriormente, para 1, para 2, la suma 3. Esta sería la gráfica de la sucesión. Esto tiende a 2, que es, como ya vimos anteriormente, el largo total de la cuerda. Ahí tenemos, en forma genérica, el término de la serie, la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1. Bien, como ya dijimos, entonces es importante conocer el carácter de la serie, es decir, si esa serie es convergente o divergente. Para esto veremos la condición necesaria para la convergencia de una serie. Leamos un teorema. Si una serie sumatoria desde 1 hasta infinito de u sub n converge, entonces su enésimo término tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto es lo que vimos recién en el ejemplo.
el límite cuando n tiende a infinito de u sub n es igual a 0. ¿Esto qué significa? Que los numeritos o los términos de una serie son cada vez más pequeños, llegando a que el unésimo término es casi 0. Veamos la demostración de este teorema. Supongamos una serie convergente. Sería que la sumatoria desde 1 hasta infinito de u sub n sería la sumatoria de u sub 1, u sub 2 y así u sub n términos. Si habíamos dicho que la serie era convergente, debe cumplir que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n es s, o sea, un número finito. Esto es, que la sumatoria de cada uno de los u sub n me dé un número finito. S es la suma de la serie, que es un número real. Entonces también verificamos que si nosotros hacemos el límite cuando n tiende a infinito de s de el enésimo término menos 1, también daría s. ¿Por qué? Porque al ser la serie convergente, daría un número real también. Si nosotros tenemos que s sub n es igual a s sub n menos 1 más el unésimo término que habíamos suprimido en este planteo, podríamos llegar a hacer la resta, teniendo que el límite de n tendiendo a infinito de u sub n menos el límite de n tendiendo a infinito de s sub n menos 1 sería s menos s, porque las dos me dan una serie convergente. S menos S nos daría 0. Y si nosotros despejamos de aquí el límite de n tendiendo a infinito de s sub n menos s sub n menos 1, que es 0, tenemos que el límite de n tendiendo a infinito de ese unésimo término que nos queda de este lado sería 0, por lo que queda demostrado. Habíamos dicho que la condición de convergencia de una serie era que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n fuera 0. Entonces, para resumir, tenemos que una serie convergente necesita, o su condición necesaria es, que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n sea 0. Pero esta condición es necesaria pero no suficiente. Si esta condición se cumple, puede o no ser convergente. Si es distinto de 0, ya sabemos que la serie es divergente. Si se cumple esta condición necesaria, necesitaremos otra condición a cumplir, que veremos más adelante, para conocer si esta serie es realmente convergente o no.